Estamos hablando... Préstame el guión, Daniel, por favor. Perfecto. Gracias. Estamos con... ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir, ¿eh? Claro, Hola, ¿no? Porque tardes, vamos a hablar de gracias por la psoriasis, invitación. les decíamos. El sábado es el Día Mundial de la Psoriasis. Exactamente, Ahí el está. 29 de octubre. Ahí está. Bien, hablamos de esta enfermedad que estigmatiza a las personas que la padecen, básicamente porque, por supuesto, es una enfermedad muy visible, es una enfermedad que genera, para los que no conocen justamente la raíz de la enfermedad, genera muchísimo resquemor. Estamos con el doctor Alberto Basualdo, con él vamos a hablar de psoriasis, pero básicamente el doctor es psicólogo, porque la psoriasis tiene una base emocional, doctor. Leía que hay distintos tipos de psoriasis, pero hay una que está directamente vinculada al estrés, que es la más común. Sí, en realidad la psoriasis, como definición, es una enfermedad que se llama multifactorial. Entran en juego distintas causas. Se encuentra el factor inmunológico, que es el factor de las defensas del organismo, el factor genético, en donde entra en juego lo hereditario, lo que trae la persona en su historia familiar, el factor biológico, que tiene que ver con el desarrollo fisiológico de la enfermedad, es decir, cómo el cuerpo va metabolizando determinados procesos internos. Tiene que ver con el factor psicológico, es decir, el factor emocional, las funciones y partes afectivas de las personas, los sentimientos, y también tiene que ver, hay un quinto factor que muchas veces no se tiene en cuenta, que tiene que ver con la vida social de las personas, el factor social. Todos estos factores confluyen para en determinadas personas generar un determinado tipo de patología. En este caso es la afectación en la piel. Nosotros decimos que en la psoriasis todos estos factores, que son 4 o 5 factores, por decir 4 factores más determinantes, nunca en la psoriasis 2 más 2 da 4. Es decir, 2 más 2 nos da 5, o 3,50 o 3,75. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que hay en determinadas personas el componente inmunológico tiene mayor peso que el componente hereditario. En otras personas el factor emocional, el factor afectivo, su vida personal entra en juego y dispara el desarrollo de la enfermedad, con lo cual esto no es, no es matemática que entra dentro de un cuadro de la medicina nosográfico, donde se clasifican las enfermedades muy estandarizadamente. En este sentido, este 2 más 2, 5 es una ventaja porque nos permite trabajar con los pacientes de una manera mucho más abierta, de una manera mucho más individual, en donde los tratamientos son focalizados, pero en función de las necesidades del paciente, no en función de lo que dicen los estándares clínicos. Claro. De estas 5 maneras que usted menciona, hay una específicamente que es, digamos, o que significaría que la enfermedad es inevitable para aquellos que tienen algo en el tema hereditario. ¿Es necesariamente que se le despierta a aquellos que han tenido un antecedente a partir de algo emocional o de lo que sea, esa situación de psoriasis, o puede quedar dormida y pasar de largo? No, exactamente. Es más bien la última parte de tu pregunta. El componente genético, el componente hereditario está, pero puede que la persona desarrolle o no desarrolle la enfermedad acorde a cómo se van equilibrando todas las otras causas en el desarrollo de su vida. Es decir, bueno, también hay que definir lo que es el estrés. Claro. ¿Y todo aquel que tiene psoriasis tiene un antecedente genético? ¿O puede ser el primero? No, la gran mayoría de los pacientes con psoriasis tienen un componente genético. Lo que no quiere decir que vayan a desarrollar la enfermedad. ¿Hay un patrón de acuerdo a la personalidad del enfermo de psoriasis? Porque no todas las personas que padecen estrés tienen psoriasis. Exactamente. Pero es muy probable que todos los que tengan psoriasis tengan algún grado de estrés en su vida. Sí, por eso decía anteriormente que a veces es interesante borrarnos o corrernos un poquito de ciertas... de la enfermedad y ver al paciente. De la ¿no? enfermedad la y ver el paciente, y corrernos a veces nosotros de las definiciones que nos dan los manuales, las últimas investigaciones, lo que está de moda. Actualmente hay de moda muchas acciones terapéuticas que hay que ser cuidadoso para con la psoriasis, tanto alternativa como las oficiales, de drogas muy fuertes, a
tratamientos demasiado alternativos. Claro. Entonces, bueno, en ese camino es donde nosotros debemos orientarnos en función de, bueno, cuáles son las necesidades del paciente. En esta caracterización, que no quiere decir que el paciente es así per se, pero sí hay determinados rasgos que nosotros a lo largo de 15 años que venimos trabajando en el tema encontramos. Como por ejemplo, son pacientes con un alto grado de exigencia, lo cual los hace vivir en un estado de tensión permanente, casi constante. Esto lo lleva a anteponer el dar respuesta a la realidad, al dar respuesta al otro. El otro, cuando nosotros decimos otro desde el punto de vista psicológico, clínico, el otro es el otro de la realidad, el otro de la pareja, el otro de la familia, el otro del trabajo. Estos pacientes privilegian al otro. Primero está el otro, después están ellos. Claro. Necesitan dar respuesta, necesitan satisfacer a ese otro. Y después vienen ellos. Con lo cual esto le genera un grado muy importante de tensión que es necesario descargar. En este caso, el cuerpo, en este caso, la piel, actúa como válvula de escape de todo ese grado de tensión. Es decir, empieza a funcionar como el medio que va a equilibrar toda esa presión interna que está sufriendo la persona. Por otra parte, son pacientes generalmente, nosotros definimos, hay una característica que a lo mejor es importante transmitir, breve, que es la lexitimia. La lexitimia es un término que se viene usando ya hace muchos años, es un concepto, es una palabra que viene del griego, es sin, lex, palabra, timos, afecto. No es, parece muy difícil, pero es sencilla, es sin palabras para expresar los afectos. O sea, fíjense ustedes qué y cuán gráfico es esto que les pasa a las personas en relación a lo que están sintiendo y cómo utilizan la piel para expresar eso que le está sucediendo internamente, dentro de sí mismo. Estos pacientes, doctor, si no tienen psoriasis, pueden tener cualquier otra manifestación en la piel, ¿no? Claro, de hecho, es un caso más grave. La psoriasis es uno de los casos que mayormente ocupa las llamadas psicodermatosis. Las psicodermatosis son un conjunto de enfermedades que tienen este mismo origen que describí anteriormente, que brevemente es la psoriasis, el vitiligo, los eczemas, la alopecia areata universal, que es la caída de pelo de todo el cuerpo, no la caída de cabello de la zona de la cabeza, la rosácea. Son un conjunto de enfermedades que obviamente con estas características tienden a desarrollar este tipo de enfermedades. Daniel, ¿alguna más? ¿La última? Sí, no, nombrarle, él dice, se conocen tantos estudios que a veces hay que tomar con pinzas cada uno. En España, un último estudio dice que el 25%, 1 de cada 4 de los enfermos de psoriasis confiesa que le afecta seriamente su calidad de vida, que atraviesa malos momentos cotidianos, que le afecta seriamente su forma de vivir por padecer psoriasis, ¿no? Y su relación con todos los demás. Yo diría que, si bien hay que poner en baremos los estudios, pero yo diría que es mucho más que eso. Nosotros tenemos estudios realizados con nuestros pacientes, tanto sea en charlas, conferencias que hemos dado, como nuestras propias historias clínicas, y nos dan un 66% de afectación de la calidad de vida de los pacientes. Claro, es mucho. Gustavo, una rápido para terminar, pero es, supongo que también compleja. ¿La psoriasis hoy se cura con alguno de los métodos que mencionó antes, alternativos o no alternativos oficiales? ¿Tiene un método concreto? La psoriasis, por definición, es una enfermedad crónica, por lo tanto, es una enfermedad que avanza con remisiones y con brotes. Lo que sí nosotros podemos hacer a través de, esto sí lo que me interesaría transmitirle a la audiencia, es la necesidad de un tratamiento integral, un tratamiento que enfoque los distintos aspectos de la persona en relación a lo que le está pasando. Físico y emocionales. Sí, físico y emocionales, y que no se definan como enfermos. A mí el último mensaje que me interesaría dejarle a la gente, a las personas, no me gusta hablar de enfermos, me gusta hablar de personas, es que puedan pasar del soy al tener. Esto es, que no se definan como soy psoriásicos, sino que tengo psoriasis, entre otras cosas. Tengo psoriasis,
tengo un trabajo, tengo una profesión, tengo un marido, tengo una familia. Y con eso hay que lidiar. Y con eso tenemos que sobrellevar todas las cosas que nos ocurren en la vida. Bueno, y seguir adelante. Gracias, doctor. No, por favor, Muy gracias a ustedes por la amable. invitación. Vamos a completar la presentación del doctor porque, por las dudas que los pacientes se quieran acercar, el doctor está en el consultorio integral de psoriasis y psicodermatosis de Rosario. Por eso específicamente ahí apunta la atención. Vamos a la pausa.